Insuficiencia respiratoria y síndrome de estrés respiratorio agudo. ¿Ya? Yo lo enseño como primer tema en la parte de neumología. ¿Por qué? Porque todas las patologías de neumología, si no se curan, terminan en eso. ¿Ya? Si no se cura, termina en eso. Aquí, digamos, de tratamiento no vamos a hablar mucho porque el tratamiento lo vamos a ver en las causas de esta patología. Por ejemplo, una neumonía causa insuficiencia respiratoria. Entonces, el tratamiento vamos a verlo en neumonía, ¿no? Si hablamos, qué sé yo, de tromboembolismo pulmonar, también produce insuficiencia respiratoria. ¿Dónde vamos a ver la resolución de eso? El tromboembolismo pulmonar, ¿no? Pero tenemos que saber esto que son los mecanismos fisiopatológicos, cómo identificarlos y cómo actuar de manera oportuna. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cuál es el concepto de insuficiencia respiratoria? Es la incapacidad del aparato respiratorio de mantener los niveles de oxígeno entre 80 a 100 milímetros de mercurio y los niveles de PCO2 entre 35 y 45. Aquí vamos a recordar un poco lo que es gasometría. ¿Cuánto es el pH normal en una gasometría? 735 a 745. Si es más arriba de 745, ¿qué va a ser? Alcalosis. Menos de 135, acidosis. Perfecto. ¿Cuánto es la PO2 normal? De 80 a 100 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la PCO2 normal? De 35 a 45. Bien. Ya, entonces tenemos que recordar esos valores. A ver, el valor de sodio, ¿cuánto es? 135, 145. Potasio. Estoy apuntando ya, ¿cuánto es el valor de potasio? ¿Cuánto es el valor de potasio? 3,5 a 5,5. 3.5 a 4.5. ¿Ya? Ese es el margen que se utiliza. ¿Ya? A ver, sodio, potasio, bicarbonato. Así en conjunto, ¿quién se acuerda del bicarbonato? 21 a 23, hay otro que dice 25 a 35, dependiendo de la literatura. Yo manejo 25 a 35. ¿Ya? Hay otro que dice 22 a 23 y otro que dice 22 a 31. Pero 25 a 35 es lo que más se maneja en las gasometrías. Entonces esos valores nos van a servir para identificar ciertas alteraciones de la gasometría. ¿Ya? Bien. Clasificación. La insuficiencia respiratoria va a haber tres formas de clasificar. La clasificación fisiopatológica funcional, o sea, cómo se produjo esa insuficiencia respiratoria según el mecanismo fisiopatológico. Luego la clasificación gasométrica o biológica, dependiendo cuánto han salido los valores de gasometría, vamos a decir qué tipo de insuficiencia es. O la otra clasificación que es la evolutiva cronológica. En otras palabras, según los signos y síntomas que tenga el paciente, nosotros vamos a decir, ya es este tipo de insuficiencia. ¿Ya? En otras palabras, la primera clasificación, que es la fisiopatológica, según el mecanismo por el que se desencadenó. La otra, según los valores de gasometría. Y la otra, según la sintomatología del paciente y el tiempo en que tardó en instaurarse, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una gasometría común y corriente. Tenemos aquí un pH de 7.38, ¿eso sería normal? Sí. PCO2 de 36.5, ¿estaría normal? Sí. PO2 de 57.8, no, ahí está, entonces ahí está el problema, esta es una hipoxemia hasta el momento, ¿no? Y ya vamos a ver en qué categoría de insuficiencia respiratoria entraría. Hay otros valores que quiero que repasen, está el sodio, el potasio, el calcio, los valores normales, el cloro, la glucosa, el lactato que entra también, el bicarbonato y los excesos de base. También aquí falta el anión GAP, que algunos gasómetros no lo hacen. Pero es muy importante el anión GAP, más que todo para diagnosticar acidosis o alcalosis metabólica oculta o sin clínica. ¿Alguien sabe qué es el anión GAP? ¿Alguien sabe qué es el anión GAP? ¿Saben qué es un catión y un anión? ¿Qué es un catión? Que tiene carga positiva. Son los electrolitos que tienen carga positiva. ¿Cuáles serían, por ejemplo, aquí en esta gasometría? Sodio, potasio, El sodio, calcio, el potasio, ¿no? calcio. Y el calcio, esos son los cationes. ¿Y los aniones? Cloro. ¿Y qué más? Falta uno que no ponen aquí, que es el magnesio. ¿Ya? ¿Y qué sería el anión GAP?
El anion gap es la diferencia entre la cantidad de cationes y la cantidad de aniones. En otras palabras, ustedes, por ejemplo, sacan la gasometría, suman todos los cationes, todos los resultados de los cationes, por ejemplo, en este caso sería 3.5 de potasio, 135 de sodio, 1 de calcio, lo suman todo eso, les va a dar un número. Luego, suman todos los aniones, los valores del cloro, que ha salido, qué sé yo, en este caso, ¿cuánto ha salido el cloro? De 108, más el magnesio, que puede ser entre 2 a 5, suman eso. Entonces agarran los cationes y los aniones y restan la suma de los cationes con la suma de los aniones. Lo normal del anion gap es hasta menos 8, entre más y menos 8. Si sube arriba de 8, va a ser una alcalosis metabólica, menos de 8 una acidosis. Y el anion gap es para diagnosticar acidosis metabólica oculta o subclínica. Por ejemplo, te sale todo bien y el pH perfecto, digamos, ¿no? Ah, está bien el paciente en un paciente con cetoacidosis diabética, por ejemplo, porque ya está entrando en una cetoacidosis diabética, supongamos que ella está con 200 de glicemia. Tal, hago una gasometría, me salió todo normal, pero ¡pum! Me fijo en el anion gap elevado, o perdón, bajo. Ah, la miércoles, hay una acidosis metabólica. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento esos 200 de glucosa va a empezar a liberar, ¿cómo se dice? Cetona, y va a producir una cetoacidosis diabética. Entonces hay que prevenir. ¿Qué puedo hacer en este caso? Hidratar al paciente, corregir la glicemia, esas cosas. Eso más que todo no lo vamos a ver mucho ahora, lo vamos a ver en la parte de nefrología, porque todo lo que es electrolito se maneja ahí. Vamos a aprender a corregir esto a fin de año si nos da tiempo. ¿Ya? Así que eso tenganlo muy en cuenta. Vayan leyendo y repasando bioquímica. Bien, clasificación fisiopatológica. La insuficiencia respiratoria, según la clasificación fisiopatológica, se da por estos mecanismos. Uno, que es la alteración del cociente ventilación-perfusión, un ejemplo es el EPOC. Otro, que es un cortocircuito o un shunt. En este caso, un ejemplo podría ser el edema agudo de pulmón, atelectasia, síndrome de estrés respiratorio agudo, que vamos a ver. Un trastorno de la difusión alveolo capilar, un ejemplo la fibrosis. Creo que dimos un ejemplo de eso la anterior semana. Disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, por ejemplo en las situaciones de altitud. Hipoventilación alveolar, un trauma, lo más común. Y desequilibrio del cociente de difusión de oxígeno y ventilación de oxígeno, que vendría a ser un shock. Ahora se los voy a explicar cada uno de esos, que en el Harrison se los explica muy difícil y Guyton también con pura matemática. Y ustedes han entrado a esta carrera porque no les gusta sumar. Ya le pegaron al gajo porque se suma harto en todas las especialidades. Ya van a ver cuando les toque. Ya. Alteración del cociente de ventilación-perfusión. ¿Qué quiere decir? Que hay un problema, ya sea en la ventilación del alveolo o en la perfusión del alveolo. Bien, dibujamos nuestro saco alveolar. Recuerden que este dibujo se lo tienen que memorizar para entender las patologías del pulmón. Tenemos una arteriola que lo irriga y tenemos el intersticio, ¿no es cierto? Si hablamos de ventilación, es todo el aire que entra al alveolo. Si hablamos de perfusión, es toda la sangre que llega al alveolo para oxigenarse. Entonces, cuando hablamos de una alteración de cociente de ventilación-perfusión, es cuando el paciente tiene alveolos sin ventilar y alveolos sin perfundir. ¿Ya? Un claro ejemplo es el EPOC. ¿Por qué? Porque los pacientes con EPOC hacen un daño al alveolo que se llama enfisema pulmonar. Hay varios tipos de enfisema. ¿Cuántos hay? ¿Se acuerdan? Centroacinar, paracinar y paracinar distal, ¿no? El centroacinar es el más común en el EPOC. ¿Por qué? Porque es propio de los fumadores. Entonces, al hacer un enfisema del tipo centroacinar, este alveolo pierde su configuración y se obstruye el conducto alveolar, por ende no entra el aire a ventilar este alveolo. Y al estar tan dañado por el humo, el intersticio de este alveolo se va a engrosar, o a veces la arteriola que lo irriga se va a esclerosar y ya no va a irrigar este alveolo. Cuando pasa esto se llama espacio muerto
fisiológico. ¿Por qué? Porque ya no participa en la respiración. Este alveolo ya no puede oxigenar la sangre, ¿ya? Entonces eso es lo que pasa con el EPOC. No puede oxigenar el alveolo y no puede perfundir la sangre de ese alveolo, ¿ya? Otro ejemplo de esto es en los pacientes con lesiones fibrocicatriciales en el pulmón. ¿Por qué? Porque al llenarse de lesiones fibrocicatriciales se va a producir una telectasia de este alveolo, se va a colapsar totalmente. Entonces este alveolo va a seguir siendo perfundido, pero no va a poder ser ventilado, entonces no va a haber oxigenación. Ya, a eso se llama alteración del cociente de ventilación-perfusión, porque esto no solo pasa en un alveolo, pasa en miles de alveolos que tenemos en el pulmón, y eso va a desencadenar que haya disminuciones en la oxigenación, va a disminuir la saturación de oxígeno, va a aumentar el dióxido de carbono, el PCO2 en sangre, y va a producir una acidosis respiratoria que a la larga se hace metabólica si no se corrige. Entonces eso es la alteración del cociente de ventilación-perfusión, cuando hay alveolos mal ventilados o alveolos mal perfundidos, o ambos casos, ¿ya? Bien, cortocircuito. Esto pasa cuando el alveolo está bien ventilado, pero por alguna razón el oxígeno no logra entrar al alveolo. En otras palabras, el alveolo se llena de secreción. Un claro ejemplo, los edemas agudos de pulmón o los distrés respiratorios que son a causa de una neumonía. En una neumonía hay una inflamación del alveolo, se produce exudado y se tapa todo eso. Por ende, por más de que esté bien perfundido, no va a poder hacer el intercambio gaseoso porque este alveolo no puede ventilarse adecuadamente. Pero no es por un problema anatómico, sino en este caso de causa inflamatoria. ¿Ya? Luego, trastorno de difusión alveolo capilar. Es el ejemplo que les hice acá. El problema no es el alveolo, ni tampoco el vaso sanguíneo, sino el intersticio que se engrosa. ¿Ya? Claro ejemplo de la fibrosis pulmonar. Hicimos el ejemplo acá cuando las paramos a sus compañeras, ¿no es cierto? Si el intersticio se engrosa, no hay difusión de oxígeno y no hay difusión de dióxido de carbono. Por ende, no hay oxigenación y el paciente va a entrar en insuficiencia respiratoria. A eso se refiere con disminución, del trastorno de la difusión alveolo capilar. Disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, situaciones de altitud. Por ejemplo, cuando van ustedes a La Paz, a Potosí, ¿alguien sabe cuánto es la presión inspiratoria de oxígeno aquí? 21%. De todo el aire que respiramos, el 21% es oxígeno, ¿no es cierto? ¿Y en La Paz cuánto es? ¿Quién es de La Paz? Ya pues, lo de La Paz levanta su mano alto, paseños ahí siempre. O sus padres, por lo menos son paseños, ellos deben saber cuánto es la presión allá. Es 19. Ya, 19. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Puede producir una insuficiencia respiratoria? Sí, es lo que nos pasa a nosotros cuando viajamos en el avión o en la flota y cuando ya estamos llegando allá nos empezamos a fatigar. ¿Por qué? Porque como allá hay menos disponibilidad de aire, de oxígeno que entre al alveolo, en vez de entrar el 21% que tenemos, solo entra 19%, automáticamente hay una disminución en la saturación de la sangre. Y nuestro centro respiratorio, ¿con qué funciona? Con CO2, no con oxígeno. ¿Ya? El centro respiratorio funciona con CO2, con dióxido de carbono. Entonces, como ha disminuido la cantidad de oxígeno que entra al alveolo, se oxigena la sangre y se da cuenta, ay pucha, hay menos saturación en el centro respiratorio, está llegando menos oxígeno y está aumentando el dióxido de carbono. ¿Qué haré? Produzco hiperventilación para compensar la falta de oxígeno. Entonces uno puede hacer esto, pero a la larga, como aumenta la ventilación pulmonar, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, hacemos insuficiencia cardíaca, edema agudo del pulmón, insuficiencia respiratoria. Todo es un ciclo, ¿ya? Entonces se dan cuenta. Esto no se olviden, el centro respiratorio funciona con CO2, con dióxido de carbono.
Y esa es la razón por la cual han visto que hay algunos que mueren con la calefacción en sus casas, en sus autos, cuando quedan encerrados en otros países. ¿Por qué? Porque como se acumula el dióxido de carbono en el ambiente, nosotros no lo sentimos, no lo percibimos. Y como el dióxido de carbono funciona con CO2, perdón, el centro respiratorio funciona con CO2, empieza a elevarse y lo primero que va a producir es hiperventilación. Pero llega un momento donde dicen, ya parece que esto es normal, y el centro respiratorio se duerme y nosotros nos dormimos. Y al dormirnos, paro respiratorio en durmiendo y se muere. ¿Ya? Entonces, es ahí. ¿No? Había sido eso en fisiología, pobre doctor Nogales, lo han hecho revelar. Eso me acuerdo que me enseñó bien él. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Por eso es que se mueren con la calefacción. Por eso, si ustedes están durmiendo en su cuartito, ya que se acercan los sures con su full calefacción, abran un poquito su ventana, aunque sea para que entre un soplido de ratón, para que no se mueran, porque se va a llenar su cuarto de dióxido de carbono. Y como mentira que ustedes se levantan a las 6 de la mañana, se van a dormir hasta el mediodía, se van a morir cuando vengan a llamarlos para almorzar y no están todos. Su madre va a pensar que están muertos cuando ya empiecen a oler a podrido. Porque no es normal, las buenas se duermen hasta las 3 de la tarde cuando se ríen. Así son. Entonces, dejen medio abiertita la puerta, la ventana. Entrará el frío, que parece tener tu colcha, ¿no? Tampoco están pues en el Everest como para que te encerres. Bien, hipoventilación alveolar. Esto es cuando el problema es el siguiente. Me sonó feo. Vamos a ver. Tu alveolo está bien, tu intersticio está bien, tu perfusión está bien. El problema es que no llega aire al alveolo. ¿Por qué? Ahí dice trauma. Recuerden que la ventilación no la hace principalmente el pulmón, lo hacen los músculos respiratorios. En un trauma, por ejemplo, un accidente, estaba yendo, qué sé yo, saliendo de aquí de la clase ME 400, Adam Pancracio Mamani, saliendo en su motito por allá, y es de lo que se la llevó a la corteja más, y es de lo que anda con un casco, y en vez de dárselo a la corteja, se lo pone él. ¿Ya? Y se va en la moto y casualmente por esquivar un camión la otra se cae, rebota por todos lados, fractura de costilla, se fractura 4 costillas, eso se llama tórax inestable, y esa paciente va a querer respirar y va a haber partes del tórax que no se van a mover por esa fractura. Entonces eso disminuye la ventilación pulmonar y van a haber alveolos que no les va a llegar el oxígeno. ¿Ya? A eso se llama con hipoventilación alveolar en trauma. También pone el ejemplo de uso de depresores del sistema nervioso. Los drogadictos por eso se mueren. ¿Por qué? Porque utilizan el midazolam, el fentanil. Estos son depresores del sistema nervioso central y paralizan el centro respiratorio y los músculos respiratorios. Por ende no va a haber ventilación al pulmón y por ende no va a haber saturación y se mueren. Por eso es que es muy importante tener en cuenta esos claros ejemplos de hipoventilación alveolar. ¿Cuál sería el tratamiento? Ventilar los alveolos. Por eso es que cuando tenemos un trauma de tórax te intuban directamente. ¿Ya? ¿Para qué? Para que el ventilador expanda tu pulmón y ventile los alveolos hasta que venga el traumatólogo o el cirujano de tórax y te acomode las costillas, las ponga en su lugar para que puedas respirar vos solo. Lo mismo en el uso de depresores. Si alguno de sus pacientes se pasa en el toque y le agarra la pálida, agarren un ambú y oxigénenlo hasta que lleguen a un hospital y ya lo tengan que intubar hasta que se le pase la pálida, digamos, ¿no? No ven ustedes memes mexicanos, ¿no? Ya. Y luego está el desequilibrio del cociente, difusión de oxígeno y ventilación de oxígeno. ¿Qué es lo que pasa aquí? El problema no es en el pulmón, el problema es en los tejidos. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que ya nuestra sangre se oxigenó, aquí la sangrecita ya está con oxígeno, se va al resto del cuerpo y oxigena todos los tejidos, ¿no es cierto? Pero en pacientes con shock séptico, shock distributivo, shock anafiláctico, se van a caracterizar todos estos porque hacen vasoconstricción. Y al hacer vasoconstricción van a haber tejidos que no se van a oxigenar. Entonces, estos tejidos, al no ser oxigenados, no van a recibir oxígeno, pero sí van a liberar dióxido de carbono, el cual se va a acumular en la sangre.
y esto va a producir una acidosis metabólica que posteriormente se va a reflejar en una insuficiencia respiratoria. Entonces el problema cuando hablamos de desequilibrio del cociente de difusión de oxígeno no es el pulmón, sino a nivel sistémico. Y en estos casos el mejor ejemplo son los shocks sépticos, los shocks anafilácticos, ¿ya? El problema no es el pulmón ya hizo su trabajo. El problema es que los tejidos no pueden recibir ese oxígeno. ¿Y por qué? Porque hay vasoconstricción, hay inflamación, etc. Y no llega el oxígeno hasta esos lugares. ¿Me deja entender? Sí, ¿no? Entonces, conociendo estos mecanismos fisiopatológicos, ustedes se van a dar cuenta cuál es el tratamiento. Por ejemplo, alteración de la ventilación, perfusión, ¿qué van a hacer? ¿Destrancar alveolo o mejorar perfusión alveolar? Por ejemplo, en un tromboembolismo, ¿cuál vendría a ser el problema? ¿Será la ventilación o será la perfusión del alveolo? La perfusión del alveolo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Oxigenar hasta que se profunda el alveolo y sacar el émbolo. Anticoagulante, fibrinolítico para sacar ese émbolo y para que otra vez los alveolos se vuelvan a perfumar. Bien. En un cortocircuito, por ejemplo, una neumonía, ¿cuál va a ser el tratamiento? Número 1, si está lleno de secreciones, aspirar para que salgan esas secreciones. Fluidificantes para que pueda botar las secreciones. Antibióticos para que las bacterias dejen de producir secreciones. Y con eso se cura su insuficiencia respiratoria. Trastorno de difusión alveolo capilar. ¿Qué es lo que les dije ese día? Aumento de la presión o aumento de la ventilación alveolar. Aumento de la presión de la ventilación alveolar. Hay que meterle aire a grandes cantidades. Pueden usar bigotera, pueden usar mascarilla, pueden en algunos casos ventilador mecánico si les llega un paciente con fibrosis descompensada. Disminución de la presión inspiratoria de oxígeno. ¿Qué le van a dar a ese paciente que está con su mal de altura allá en La Paz? Oxígeno, le ponen una bigoterita unos ratitos hasta que vuelva a recuperar la conciencia, mejore la frecuencia y todo lo demás. Ya, bueno, tomamos los chipillos y anda acostumbrate. Hipoventilación alveolar, ¿qué van a hacer? Ventilar hasta que se solucione el problema. Si es un trauma, hasta que lo operen. Si es una depresión del sistema nervioso, hasta que se solucione el problema. A ver, una infección que produzca parálisis de los músculos respiratorios. Botulismo, perfecto, ¿no? Botulismo. ¿Será que un tétanos produce? Produce, ¿ya? Hay varias enfermedades, ¿no? Bien, y cuando hablamos del desequilibrio del cociente de difusión de oxígeno, tratar la inflamación, se van a dar corticoides para desinflamar, vasodilatadores para perfundir los tejidos, etc. Y antibióticos para resolver el problema que desencadenó todo. Así es la medicina, entiende la fisiopatología, lo demás chicos, ¿ya? Bien. Ahora, clasificación según la gasometría. Esta es la que más usamos los neumólogos y también los de terapia intensiva, esta clasificación. La otra es, digamos, más que todo para llegar al origen de la patología y para llegar, y más académico. Pero en este de aquí es cuando llega a emergencia, lo primero que van a ver es la gasometría y con eso van a dar un diagnóstico. Hay la insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica. Se va a caracterizar porque la presión de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio. ¿Cuánto era lo normal? De 80 a 100. Si está de 60 a 80 se llama hipoxemia, pero ya baja de 60 milímetros de mercurio, ya es una insuficiencia respiratoria tipo 1 hipoxémica. ¿Cómo va a estar el PCO2 de ese paciente? Puede estar normal o puede estar baja. ¿Por qué? Porque va a tratar de compensar la acidosis de este paciente. Bien. Luego, insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercápnica. Es cuando la PCO2 es mayor a 50. ¿Cuánto es lo normal de la PCO2? 35 a 45. Si llega a 50, insuficiencia respiratoria tipo 2, hipercápnica. ¿Y cómo va a estar la PO2 en ese caso? Puede estar normal o baja, ¿ya? Y insuficiencia respiratoria tipo 3 o mixta, cuando hay ambas, PO2 menor a 60 y PCO2 mayor a 50. Ya hay ambas. Y en estos casos, normalmente este tipo de gasometría se va a ver en pacientes que son con patologías pulmonares muy crónicas, fibrosis pulmonares, EPOC ya en estados muy severos, pacientes con muchas cicatrices pulmonares, etc. ¿Ya? Es muy común en eso.
En el caso del primero son causas infecciosas principalmente. La segunda es más que todo trauma. ¿Por qué? Porque si hablamos de hipercapnia es porque no está pudiendo botar el aire, entonces hablamos de ventilación, ¿ya? Y la tipo 3 es algo crónico más que todo, ¿ya? Entonces, la tipo 1, ¿cuál sería el tratamiento si es hipoxémica? Oxígeno. La tipo 2, ¿cuál sería el tratamiento si es hipercápnica? Aumentar la frecuencia respiratoria. Ya por eso algunos lo conectan en ventilador, le aumentan la frecuencia para que bote ese dióxido de carbono. O si digamos, hay algunos que agarran y le ponen en las mascarillas CPAP. Son unas máscaras que se ponen ahí, lo hiperventilan para no intubarlo, estando conscientes para que limpie ese PCO2. O sea, la solución es ventilar los alveolos. Y la tipo 3 es un poco más complicada. Ese ya es un manejo multiparamétrico, no solamente por la parte de ventilación, sino también por la parte medicamentosa, como ser antibióticos, broncodilatadores, etc. ¿Ya? Ahora, recordemos nuevamente, tipo 1 hipoxémica, presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, y normalmente cuando ya llega a 60 milímetros de mercurio, casi siempre la saturación es 90%. Si ustedes ven un paciente con 90% de saturación sin oxígeno, más que seguro por ahí su presión arterial de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio. Ya, claro ejemplo de esto son los cortocircuitos que mencionamos, alteración, ventilación, perfusión o deterioro de la difusión de oxígeno, un shock séptico. Si hablamos de la hipercápnica, puede haber PCO2, es la PCO2 mayor a 50, y la principal causa es baja presión de oxígeno, por ejemplo en la altitud, o una parálisis, un trauma torácico, o hipoventilación alveolar, ¿no? Esas son las causas, en resumen es eso. Bien, manifestaciones clínicas de una insuficiencia respiratoria aguda. Esto es muy importante. Si su paciente llega con insuficiencia respiratoria aguda, la hipoxémica va a dar ciertos síntomas y la hipercápnica también va a dar ciertos síntomas. Si hablamos de la hipoxémica, hay síntomas neurológicos, por ejemplo, y coordinación motora. Estos pacientes que están sin aire o con bajo PO2 van a tener levantar la mano, digamos, ¿no? Todo desfalleciéndose porque no pueden saturar. Somnolencia, confusión, van a estar desorientados. ¿Dónde estoy? Acá. ¿Qué dijiste? ¿Perro? ¿Gato? Te dicen, o sea, todo desorientado. ¿Qué más? Alteraciones de la conducta. Se van a poner ansiosos al comienzo. Me falta pues el aire. Deme algo, doctor. Desesperados, con una sensación de sed de aire. La línea clásica, ¿no? Luego convulsiones. Ya por la misma acidosis metabólica que origina a la larga esta insuficiencia respiratoria, va a producir convulsiones y después el coma. Esos son los síntomas neurológicos que produce una insuficiencia respiratoria de tipo 1, hipoxemia. Síntomas cardiovasculares, el paciente va a estar taquicárdico. ¿Por qué? Porque si al pulmón no le entra sangre, no le entra aire, el corazón va a tratar de mandar más sangre para que se oxigene más rápido, porque ellos creen, el corazón lo que cree es directamente: no estoy haciendo bien mi trabajo, aumentaré la frecuencia para que se oxigene más, diciendo que el problema es el pulmón, ¿no? ¿Qué más? Hipertensión, por esa misma taquicardia refleja, va a subir la presión arterial. Shock, el paciente va a desmayarse, va a entrar en hipotimia. Fase avanzada, va a haber hipotensión, ya cuando está colapsando todo, el sistema nervioso se apaga y empieza a haber hipotensión y bradicardia. Cutáneo, principalmente cianosis, el paciente va a tener cianosis periférica primeramente y posteriormente una cianosis central, va a estar azul este paciente. Respiratorio, disnea, al comienzo va a sentir falta de aire y ya después cuando se va agravando empieza a ver tiraje intercostal, tiraje supraclavicular, del cuello, etc. ¿Por qué? Porque ya está usando los músculos accesorios para tratar de captar el oxígeno que le está faltando, ¿no? Y luego, si hablamos de la hipercápnica, hay síntomas neurológicos como somnolencia, confusión, cefalea, asterixis. ¿Alguien sabe qué es asterixis? Semio, de gastro se ve más, pero aquí también se ve. ¿Alguien sabe la maniobra de asterixis? Me van a hacer enojar. Yo le decía la maniobra de la manita quebrada. ¿Cuál es la maniobra de asterixis?
Tiene el nombre de flapping. Son temblores involuntarios de la mano. Ya, el asterix es cuando ustedes jalan la muñeca hacia atrás y empieza a temblar. Es muy común verlo en encefalopatía hepática, pero también se lo ve en hipercapnia. Se llama flapping, tremor de las manos o asterixis en este caso. Y luego el coma. ¿Ya? Cardiovasculares, taquicardia, hipertensión, fase avanzada, ya va a haber hipotensión bradicardia, lo mismo que la hipoxemia. El cutáneo primero va a haber diaforesis, estos pacientes van a estar sudando harto. Y vasodilatación periférica fría esa piel, ya cuando están con hipercambio. Aparte de la disnea van a reflejar eso. Muy diferente al otro que va a ser netamente cianosis periférica y posteriormente central. ¿Se entendió, no? Bien. Ahora, clasificación según el tiempo de evolución. Esto lo usamos más los neumólogos, ¿ya? Lo usan también los internistas, pero más que todo por la parte práctica y de tratamiento usan la anterior clasificación que por los valores de gasometría. En cambio nosotros los neumólogos, por ejemplo, si te llegan a consulta, tenés que usar esto, tenés que aprender a reconocer signos y síntomas del paciente para dar esta clasificación. Bien, está número 1 la insuficiencia respiratoria aguda, número 2 insuficiencia respiratoria crónica y número 3 insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. Y algunos dirán, ¿acaso se puede vivir con insuficiencia respiratoria toda la vida? Aunque no crean, nuestro cuerpo sí se adapta y llegan a vivir. ¿Ya? Ahora vamos. Insuficiencia respiratoria aguda es la incapacidad del aparato respiratorio de mantener los niveles de PO2 y PCO2 desencadenado por una patología aguda, como ser shock y neumonía, que no haya superado la semana de evolución. ¿Ya? Que no haya superado una semana de evolución. Por ejemplo, si el paciente le dice, doctor, me falta el aire, ¿desde cuándo? Desde enero. Ah, no, eso no es agudo, eso es crónico. ¿Ya? Pero ahora si le viene el paciente y le dice, doctor, me empezó a faltar el aire el anterior, me empezó a faltar el aire el domingo, mire, hoy es jueves, está aumentando, hay insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Valora el tiempo de instauración de la patología. Insuficiencia respiratoria crónica es la incapacidad del aparato respiratorio de mantener los niveles de PO2 y PCO2 desencadenado por una patología crónica. Un ejemplo, fibrosis pulmonar, EPOC, que genera mecanismos de compensación anatómicos y bioquímicos a largo plazo. Por ejemplo, cuando un paciente tiene EPOC, va a haber, fibrosis pulmonar, ¿cuál es el problema? El intersticio está grueso, ¿no es cierto? Entonces va a haber una dificultad para la difusión. Pero al comienzo en estos pacientes con fibrosis no es general, sino localizada. Entonces el cuerpo se va a ir adaptando a eso, a sobrevivir con el poco oxígeno que tiene. Entonces automáticamente cuando empieza a disminuir el oxígeno en sangre de manera lenta, paulatina, el cuerpo empieza a compensarlo. Lo primero que va a hacer es compensando con los músculos respiratorios. El paciente sin darse cuenta va a empezar a respirar con la boca. Y él no se va a dar cuenta. Ustedes, a sus familiares, si tienen algún familiar, hay algunos que respiran con la boca. Pero él dice, no, abuelito, papá, ¿no le falta el aire? No, yo estoy tranquilo. Respiran con la boca y con la nariz. Aparte de eso, en estos pacientes, como no les entra adecuadamente el aire, van a empezar a aumentar el diámetro del tórax, sobre todo en los EPOC. Y eso va a llevar a que pierdan musculatura. ¿Por qué? Porque como están respirando más, hay mayor gasto de calorías, pérdida de masa muscular y estos pacientes empiezan a adelgazar. Por eso los pacientes con fibrosis pulmonar y los EPOC empiezan a adelgazar y pierden músculo. ¿Por qué? Porque al aumentar la cantidad de ventilaciones, o sea de frecuencia respiratoria, gastan energía, pierden grasa, después pierden músculo y después pierden masa muscular. Y entonces estos pacientes se empiezan a adelgazar y a producir esos mecanismos de compensación. ¿Qué más? Por ejemplo aquí acropaquía, toragentonel y bioquímicos como la poliglobulia. Por ejemplo, los pacientes que viven en la altura, como hay menos difusión de oxígeno, ¿qué es lo que va a hacer? El cuerpo va a empezar a producir más glóbulos rojos. ¿Para qué? Para tratar de captar más oxígeno. Entonces, esos son signos indirectos de insuficiencia respiratoria crónica, una poliglobulia. ¿Qué más? El bicarbonato elevado. Acuérdense que estos pacientes, como van perdiendo masa muscular y el diafragma se aplana, van a generar espacio muerto fisiológico, van a haber alveolos que no se van a perfundir.
y por ende también estos alveolos no van a poder botar el CO2 hacia afuera. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a producir el CO2 que se acumula en el cuerpo? Acidosis metabólica. Pero entonces el cuerpo dice, pucha, se está acidificando la sangre. A ver, riñón, empezar a acumular más bicarbonato para que no nos muramos. Entonces el riñón, ¿qué hace? Acumula bicarbonato. ¿Cuánto era lo normal de bicarbonato? 25 a 35. Si ven un paciente con 40 de bicarbonato, 50 de bicarbonato, puede ser una insuficiencia respiratoria crónica. ¿Por qué? Porque como la CO2 se ha acumulado en la sangre, el riñón empieza a compensar eso de manera crónica, aumentando la recaptación de bicarbonato. Y normalmente estos pacientes orinan mucho. Ya un signo característico de insuficiencia respiratoria crónica, estos pacientes orinan bastante. Y sus orinas salen con bicarbonato bajo y van a ver que sus gasometrías están elevadas. ¿Ya? ¿Me entendieron esa parte? Y ahora, ¿cuándo es la respiratoria crónica reagudizada? Un dato muy importante. Estos pacientes con insuficiencia respiratoria crónica no refieren sintomatología, no refieren disnea, ¿ya? Ellos ustedes claramente lo van a ver respirando medio costoso, medio que se cansan para caminar, pero ustedes le dicen, ¿te falta el aire? No, tranquilo, están compensados. Esa es la insuficiencia respiratoria crónica. Ahora, la reagudizada es cuando toda esa compensación que ha hecho el cuerpo se va al caño. Puede ser por una neumonía. Viene la neumonía, ataca el pulmón y los pocos alveolos que oxigenaban se dañan. Entonces se dispara la PCO2, se disminuye más la PO2. Ya la misma poliglobulia no alcanza para oxigenar todo y entonces el paciente ya empieza a manifestar disnea y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice aquí? Insuficiencia respiratoria crónica reagudizada es la descompensación de una insuficiencia respiratoria crónica que genera síntomas e inestabilidad hemodinámica. El paciente va a empezar a ponerse diaforético, va a empezar a hipotensar, va a ponerse taquicárdico, ahí recién va a sentir la hiperventilación, a pesar que ya lleva 20 años respirando con los escalenos, recién ahí lo va a sentir. ¿Por qué? Porque su gruesa, su delgada línea de compensación que ha tenido durante 20 años se arruina por un solo síntoma. Por eso normalmente los pacientes que hacen insuficiencia respiratoria crónica reagudizada normalmente viven hospitalizándose cada vez, normalmente les agarra un resfrío, les agarra, qué sé yo, una neumonía y se va al caño todito lo que han trabajado durante 20 años. Por eso es muy importante siempre revisar esos detalles que les estoy dando en algunos laboratorios, como el anión GAP, ¿ya? Como la respiración del paciente, hay que ser observador. Tal vez el paciente no te dice, digamos, no me falta el aire, pero fuma 30 cigarrillos al día y habla así, está como el pecho todo ahí. No, doctor, yo estoy bien, no le falta el aire. No. O la mujer toda bigotuda y fumadora. No, doctor, yo estoy bien, yo hasta a mi hijo le hago pataca todos los sábados a leña. Y uno, por pasar la consulta, dice, no, ya no tiene síntomas en su casa. Pero no sabemos si está recibiendo un tratamiento para esto. Porque esto es una bomba de tiempo. Cualquier cosita, un resfriado, un COVID, una influenza, lo va a descompensar. ¿Ya? Y el papel, como ustedes, no solamente el tratamiento, también la prevención. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué tipo de síntomas, parámetros van a ver en cada una? Muy importante. Por ejemplo, antecedentes respiratorios. Una insuficiencia respiratoria aguda puede ser que no tenga. Por ejemplo, supongamos que ella hizo influenza hoy. ¿Tenés algún problema respiratorio de base? No sufrí de disnea, todo nada, entonces no tiene antecedentes respiratorios. Tal vez algunos hacen insuficiencia respiratoria aguda con patología de base, sí, los asmáticos. Hacen, ¿por qué? Porque hacen un broncoespasmo, no entra al aire y hacen insuficiencia respiratoria. Son pocos, sí, los que no tienen los que tienen antecedentes con insuficiencia respiratoria aguda. Con respecto a la crónica, sí, ya tienen, mire doctor, yo enfermé de tuberculosis hace 20 años, nunca me he hecho tratamiento, pero estoy bien. Ahí ustedes lo ven, ¿no? Tiene antecedentes. Sintomatología aguda, brusca, de corta duración. Yo estaba feliz y contento en la sala, en la clase de neumología, de medicina interna. Salgo, me voy al patio y me faltó el aire, porque alguien me golpeó la espalda y me hizo neumotora. Ya pasó una vez en esta carrera, y ya que ahora está en el cielo, la causó el doctor Noguera. Resulta, esa es una anécdota, cuando yo estaba en tercer año, y este era un alumno que estaba en segundo. No es que tenía la maña de entrar a la universidad.
mochito, flaca, así, y le daba palmadas a todo, digamos, de cariño. Resulta que en una de esas había un otro flaco, y se pasó 3 pasos más allá, se tiró en la mesa, se tiró y se revolcó, se puso asustadingo, se asustaron, llamaron al seguro, lo llevaron a ambulancia, neumotora, espontánea. Resulta, no es culpa del doctor Nogales, pero sí lo dejé caer. Resulta que hay algo que no nos enseñan que se llaman los famosos bleps. ¿Ya? Los bleps son como unas burbujitas de aire que quedan de recuerdo de la etapa cuando éramos disco germinativo trilaminar. Quedan sobre la pleura, sobre el pulmón, quedan como así como unos chichoncitos, unas burbujitas de aire. No producen patología hasta que se revientan, porque al reventarse sueltan aire, se va al tacho tu presión negativa que hay en el tórax y colapsa todo el pulmón. Entonces, casualmente este chico tenía bleps en su pulmón, él no lo sabía porque nunca se hizo una tomografía de tórax. Entonces vino el doctor Nogales, le dio muy fuerte, le reventó el bleb y se hizo su nuevo. Directo, colocarle tubo y ya cuando expandieron, vieron, tenés bleb, le dijo, no, tenés bleb. Este es el primer bleb que he visto en mi vida. ¿Ya? Entonces, esos son los bleps. Esos son los bleps. ¿Ya? Y eso es lo que pasa. Ahora, ¿en quiénes son más comunes? Se agarran el Suró, décima no sé cuánta edición, Suró Blatón, un librito azul así que usaron el año pasado. En la parte de pulmones y pleura es más común en el biotipo leptosómico. No por nada el doctor Nogales es un flaco, ¿no? El biotipo leptosómico, ¿cómo son? Son delgaditos, flacos, altos, no tienen mucha masa muscular, son atléticos, tienen bastante resistencia, pero no tienen masa muscular. Y entonces en eso es más común que aparezcan los bleps, tanto hombres como mujeres, pero más común en hombres. Ya, así que cuando tenga algún compañero flaquito, no lo golpeen en la espalda, le van a reventar el pulmón. Pasó la carrera. Pasó un montón de cosas. Ya. Una vez también hubo una clasificación a cierto docente que gas, pimienta y todingo salimos, ahí yo casi me muero, ¿verdad? Bien, tolerancia clínica. Normalmente el paciente con una insuficiencia respiratoria aguda no lo va a tolerar, todos sus síntomas lo van a desesperar, se va a poner mal. En cambio el crónico ni lo siente generalmente, bueno, a veces me canso, camino 2 cuadras, pero ya estoy mayor, ¿qué voy a hacer? Lo tolera. Hemoglobina, normalmente en el agudo está normal la hemoglobina, y en el caso de los crónicos hay por el lóbulo, ¿no? El pH en la aguda va a haber acidosis, si hay hipercambio, y en el caso de la crónica va a estar normal, como les acabo de mencionar, trata de compensar todo. Bicarbonato en la aguda, normal, bicarbonato en la crónica, elevado si hay hipercambio. ¿Por qué? Porque va a tratar de compensar la acidosis metabólica. Muy importante eso. ¿Entienden? Facilito, ¿no? Bien. Ahora, ya que entendimos insuficiencia respiratoria aguda, ya vamos a entrar a distrés respiratorio agudo, que es muy distinto. Ojo, insuficiencia respiratoria aguda es una cosa, distrés respiratorio es otra cosa. Tenemos tiempo todavía, bien. Ahora, ¿entendieron insuficiencia respiratoria aguda? ¿Alguna duda? Bien. Vamos, síndrome de distrés respiratorio agudo. Es un cuadro clínico de disnea intensa que comienza rápida, caracterizado por hipoxemia e infiltrados pulmonares difusos que culminan en insuficiencia respiratoria. En otras palabras, va a ser una causante que va a llegar a la larga en insuficiencia respiratoria, pero la principal característica es infiltrados pulmonares difusos. Muy distinto a los conceptos de insuficiencia respiratoria, que no solo tomaba la patología pulmonar como causante, sino también otras, ¿no es cierto? En cambio, el distrés, sí o sí la causa tiene que ser pulmonar. ¿Ya? Eso tomen en cuenta. Bien. Causa. Puede haber lesión pulmonar directa o lesión pulmonar indirecta. Si hablamos de la pulmonar directa, la más común, la neumonía, una broncoaspiración. ¿Alguien sabe qué es broncoaspiración? Es lo que hacen ustedes, lo que algunos hacen después de que van al aniversario de la carrera, beben como cosacos, se vomitan y después están comiendo el vómito, digamos, ¿no? Y algunos se va por el caminito viejo y se entra al pulmón y produce neumonía, broncoaspiración, ¿ya? Esa es broncoaspiración.
O a veces cuando están así riendo y le tiran una carcajada que su saliva se va al entonces como la boca no es limpia y es sucia, entra una bacteria y te produce neumonía. Ahí está. ¿Qué más? Contusión pulmonar, un trauma de tórax cerrado. Estaba yendo Pancracia con Satuco en la moto, Pancracia se cayó, giró, no se fracturó los huesos, pero así le infiltraban la bola de sangre en el pulmón en la radiografía. Hay una contusión pulmonar, eso lleva distrés. ¿Por qué? Porque esa contusión no va a permitir por el dolor la buena ventilación y la misma destrucción de células va a producir factores de inflamación que van a edematizar a ambos pulmones y dificultar la oxigenación. Casi ahogamiento. Van a la piscina en el aniversario de la carrera, la tiran a la piscina con todo y celular a su compañera y no sabe nadar y sale más azul que otra cosa. Entra el agua y al entrar el agua, no importa si es sucia o no, por más que sea agua destilada, entra el agua, destruye el agente surfactante y usted la golpean para que bote el agua, pero al destruir el agente surfactante, ¿qué va a pasar con el pulmón? Los alveolos colapsan y distrae respiratorio. Lesión por inhalación de tóxicos. Estos son para los que le echan a la fafa un poco gruesa o trabajan en el área de limpieza. Lean un poco el léxico argentino para que me entiendan. Con respecto a la inhalación de tóxicos, por ejemplo, los que trabajan en limpieza, han leído en las etiquetas que dicen no mezclar cuando están agarrando lavandina, están agarrando lejía, ¿qué es lo que mezclaban en el COVID? ¿Cómo se llama esta cosa? No lavandina, no dióxido de cloro, esa es otra cosa. Esterilizaban con amonio cuaternario y no me acuerdo cuál es el otro. Ay, la palabra suena propóleo. No me acuerdo, ya. Bueno, pero con esos tóxicos. Al mezclar estos tóxicos van a liberar gases y estos gases al inhalar producen quemadura química o a lo que nosotros decimos en neumología neumonitis por inhalación. Inflama los alveolos y al inflamarse no van a poder hacer el intercambio gaseoso y el paciente hace insuficiencia respiratoria. Claro ejemplo de mezcla que hacen todas las madres de familia, lo ha hecho tu madre, lavandina con alcohol. Si ustedes mezclan lavandina con alcohol se transforma en amoníaco y el amoníaco quema hasta tu seno paranasal, te lo quema. ¿Ya? La soda cáustica, no por nada te dice la soda cáustica, usar agua caliente, barbijo y guante y una vez que eche, ventile todo. Y me acuerdo que mi madre, digamos, con soda cáustica echaba la taza y con la ventana y todo cerrado y salía toda arrastrada. Igual hubo una de limpieza aquí que se intoxicó con mezclar vinagre, alcohol y lavandina. No mezclen las cosas si no saben. Lean los prospectos de los utensilios que usan para la limpieza. Se van a quemar los pulmones. Bien. Lesión pulmonar indirecta, septicemia, una sepsis. Al haber factores de inflamación en la sangre por una infección, estos factores de la inflamación que van a producir vasoconstricción en las arteriolas, sobre todo en las que perfunden al pulmón y va a producir hipoxemia. Traumatismos graves, la misma Pancracia que la arrollaron, por los mismos traumatismos va a producir distrés respiratorio. Transfusiones múltiples, si ustedes reciben muchas transfusiones de sangre, pueden desarrollar distrés respiratorio. Normalmente en algunos se ve cuando ya reciben más de 4 o 5 paquetes globulares. Por ejemplo, ha pasado en pacientes que son politraumatizados o los grandes quemados que hay que hacerle las limpiezas quirúrgicas con bastantes transfusiones, hacen distrés por esta misma razón. Sobredosis de fármacos, hay algunos fármacos que producen inflamación pulmonar. Una de ellas es la famosa miodarona, que algunos cardiólogos la dan como si fuera chicle. ¿Ya? Luego está la pancreatitis. La pancreatitis van a llevar este año, es la peor desgracia que puede ocurrir en la vida. Se te inflama el páncreas, te falla el pulmón, te falla el hígado, te falla el corazón, te falla todo, el riñón sobre todo. Ya van a llevar con el doctor Virué pancreatitis, se los explica una maravilla y se van a dar cuenta y le van a empezar a tener miedo a los cálculos biliares, porque la principal causa de pancreatitis son las litiasis biliares. ¿Ya? Y la otra causa es el alcoholismo, pero es muy poco probable esto. ¿Y por qué es muy poco probable esto? Ustedes le van a seguir echando. ¿Ya? Entonces, las causas biliares, yo por ejemplo cuando descubrí que tenía mis 2 piedritas, me hice mi laparoscópica en 2023
y no eran 2 piedritas, eran 25. No se veían en la ecografía. Entonces yo dije, mierda, me salvé de la pancreatitis, porque toda pancreatitis que he visto es por un calculito que en vez de irse por el caminito antiguo, se va por el caminito nuevo, se va por el caminito viejo y se va al páncreas. Y ahí te lo jode todo. Cortocircuito postcardiopulmonar, una insuficiencia cardíaca, ¿cómo le digo? Una neumonía, un cortocircuito normal. Bien. Fisiopatología. Se va a dividir entre fase exudativa, fase de proliferación y fase de recuperación o fibrótica. En la fase exudativa, cuando hay inflamación del alveolo, se lesionan las células del endotelio alveolo-capilar y los neumocitos tipo 1. Recuerden que los neumocitos tipo 1 son los que dan la estructura al pulmón, ¿no es cierto? Produciendo un edema del intersticio rico en proteína. Al haber un edema intersticio, ya yo me pongo a pensar, no va a haber intercambio gaseoso, ¿no? Y por nada más que hay destrucción de las células de los neumocitos tipo 1, va a haber liberación de citoquina, entre ellas las proinflamatorias como la interleucina 1, interleucina 8, factor de necrosis tumoral alfa. ¿Qué hacen estas interleucinas? Llaman más leucocitos al sitio de la inflamación, sobre todo neutrófilos, ¿no es cierto? Entonces van a llegar más neutrófilos, van a producir más factores de inflamación, más neutrófilos, y ese es un círculo vicioso. Va aumentando cada vez la inflamación. Se produce además de edema alveolar, que disminuye la dilatación de los mismos, causando colapso de las zonas inferiores del pulmón. Las primeras en fallar siempre van a ser las que están en la zona de declive, la base pulmonar, produciendo más hipoxemia e intensificando la ventilación y la disnea. Las radiografías pueden mostrar opacidades pulmonares que comprometen 3/4 partes de los campos pulmonares. Para ser considerado distrés respiratorio, ustedes su radiografía de tórax la van a dividir en 4. Ya aquí tenemos ambos pulmones. Si ven que hay opacidades o infiltrados alveolares en 2 o más de esos cuadrantes, ya ustedes dicen este es un distrés respiratorio radiográfico. ¿Ya? Distrés respiratorio radiográfico. Ven 2 cuadrantes, ya sea estos 2, ya sea estos 2, o solamente los 2 de arriba, o solamente los 2 de abajo. De 2 o más cuadrantes con infiltrados alveolares, ya ustedes dicen que este es un posible distrés respiratorio radiográfico. ¿Ya? Bien, entonces este es el resumen. Normalmente tenemos un alveolo normal. Estos son los neumocitos tipo 1, estos son los neumocitos tipo 2, células de Clara que producen el surfactante. Este macrófago alveolar es el neumocito tipo 3. Entonces este es un alveolo común y corriente. Pero cuando hay una infección, ya sea una neumonía, etcétera, estas células que conforman la estructura del alveolo se dañan. Estas van a liberar citocina, leucotrieno. Los primeros que van a ir al sitio van a ser los macrófagos alveolares. Estos van a liberar las interleucinas que hemos mencionado, llamando más neutrófilos, y estos neutrófilos liberando más factores de la inflamación. Estos factores de la inflamación, como la interleucina 1 y 6, van a hacer que este capilar haga vasodilatación y va a facilitar que todo el contenido de este capilar migre hacia el alveolo, edematizándolo. ¿Qué tiene el interior de un capilar? Sangre. ¿De qué color es la sangre? Roja. Es por eso que en los pacientes que hacen neumonía, que están en la fase de ¿cómo se llama?, de condensación o de hepatización roja, hay algunos que expectoran y hilitos de sangre. No es hemoptisis, recuerden que hemoptisis es sangre pura. Esta es una expectoración hemoptoica, ya que es flema con hilitos de sangre. ¿Y por qué son esos hilitos de sangre? Porque está pasando esto. Hay una vasodilatación de los capilares que irrigan un alveolo. Como ha habido esta vasodilatación, todo el contenido de la sangre pasa al alveolo, y como este alveolo está lleno de secreción, expectoramos, y como hay sangre entre medio, se ven esos hilitos. ¿Ya? Es por eso que se llama hepatización roja. ¿Por qué? Porque hay una difusión de contenido sanguíneo hacia el alveolo. Esto va a edematizar el intersticio y este alveolo ya no va a oxigenar. Pero esto no solo pasa en un alveolo, pasa en otros miles más. Y por ende la saturación de oxígeno empieza a disminuir, ¿no? ¿Me entendieron, no? Está facilito. Bien. Este otro ejemplo de lo mismo, ¿no? Aquí tenemos uno normal, la misma
los mismos elementos que lo conforman, y aquí ya está uno que está totalmente lleno de secreción, con acúmulo de fibrina y el intersticio engrosándose, ¿no? Bien, la fase proliferativa. Esta fase dura normalmente entre el día 7 al día 21. Normalmente la fase exudativa dura del día 1 al día 7, pero la proliferativa del día 7 al 21, ¿ya? En esta fase comienza la fase de resolución del cuadro. En un cuerpo normal, la fase de resolución del cuadro, y los leucocitos que abundan son los linfocitos. Ya los neutrófilos se encargaron de limpiar todo y empiezan a aparecer los linfocitos que empiezan a liberar inmunoglobulinas para protegernos, ¿ya? Los neumocitos tipo 2 aquí vuelven a producir nuevo agente tensioactivo y empieza la reparación pulmonar. Pero a ver, ¿esto llega a pasar siempre? Casi nunca, ¿ya? Si es una neumonía de esas, por ejemplo, las virales como las que está dando influenza y le dan a los jóvenes, pasa esto, ya empieza a recuperarse a partir del 7º día. Pero si uno es inmunodeprimido, uno es de la tercera edad, esto no llega a pasar, sigue habiendo inflamación y el peor enemigo es el linfocito. ¿Por qué? Porque puede ser que ya la bacteria o el virus en este caso ya esté muerto, pero los linfocitos que liberan inmunoglobulinas. ¿Que cómo funcionan las inmunoglobulinas? Como opsonizantes, como marcadores. Es como que yo agarro y lo marco a ella y le digo a él, todos los que yo marque lo vas a matar. Te marco a vos, te marco a vos, te marco a vos. Entonces vos vas a ir a matar a todos los que marqué, ¿no? Entonces ese es el problema en estos pacientes y es lo que pasaba en el COVID. Estos linfocitos siguen liberando inmunoglobulinas y estas inmunoglobulinas empiezan a marcar las mismas células que conforman el alveolo, las mismas células que conforman el alveolo pulmonar. Entonces, al estar marcada, vienen los macrófagos y vuelven a destruir lo que se está reparando. Es por eso que los pacientes con COVID, a partir del día 7, empezaban a entrar en distrés, ya empezaban a entrar en falla respiratoria. ¿Por qué? Porque estos linfocitos en esa fase empiezan a liberar anticuerpos, y estos anticuerpos, ¿qué hacían? En vez de opsonizar agentes malos, opsonizaban las células propias de nuestro cuerpo y los macrófagos iban y destruían y volvía otra vez la inflamación. Por eso que no se resolvía. ¿Ya? Nuevamente el mismo esquema, en la fase proliferativa, ya las secreciones han disminuido, los macrófagos ya están liberando factores de necrosis tumoral para empezar a llamar a los linfocitos que van a empezar a liberar lo que son las inmunoglobulinas, que van a ser opsonizantes para protegernos de otros agentes, ¿no? Y ya en la fase fibrótica, si el paciente llegó al día 21, salió vivito y coleando, ya comienza la fase fibrótica, donde el que más predomina es el fibroblasto, que es el que viene a poner tapones de fibrina para reparar el alveolo. Pero aquí hay un problema. ¿La fibrina será lo mismo que la elastina? No. Recuerden que el alveolo tiene elastina, esa es la particularidad que tiene el pulmón para expandirse y relajarse, ¿no? Pero la fibrina no tiene esa particularidad. Entonces, al entrar en esa fase de fibrosis, van a haber sectores donde fue dañado el pulmón que van a ser más duros, que no se van a expandir. Por eso también los pacientes que sanaban del COVID cuando ya estaban en el día 21, día 14, empezaban a hacer neumotoras, neumomediastinos, por la misma intubación. O a veces ya estaban en sala y hacían neumotoras, neumomediastinos. ¿Por qué? Porque esta fibrosis, el daño pulmonar era tan grande que se fibrosaban los pulmones y a veces por una inspiración muy fuerte, una ventilación muy ajetreada, reventaban los alveolos y producían neumotoras. ¿Ya? Entonces, ¿qué se puede hacer aquí para evitar de que la fibrosis no sea tan marcada en estos pacientes? El uso de corticoides. Los corticoides son estabilizantes de membrana, disminuyen la inflamación y también disminuyen la acción de los fibroblastos. Por ende va a haber menos tapones de fibrina en el pulmón y por ende vamos a recuperar mucho más del parénquima pulmonar. Bien, ¿cómo diagnosticamos el síndrome de distrés respiratorio agudo? Ya vimos la fisiopatología. Estos son los criterios para diagnosticar síndrome de distrés respiratorio agudo. Uno, gravedad de la oxigenación. Puede ser una PAFI de 300 a 200, que vendría a ser leve, una PAFI de 200 a 100, que es moderado,
o una PAFI de menor a 100 que es severo, un distrés leve, distrés moderado, distrés severo. ¿Qué es la PAFI? ¿Alguien sabe qué es la PAFI? Es una fórmula que se hace con la gasometría, aquí arriba está, presión arterial de oxígeno dividido entre la fracción inspiratoria de oxígeno multiplicado por 100. Esto te va a dar un número. Si es arriba de 300 es normal. Si te sale entre 299 a 200 es un distrés respiratorio leve. Si te sale entre 200 a 100, distrés respiratorio moderado. PAFI menor a 100, distrés respiratorio severo. A ver, hagamos un ejemplo de esto. Supongamos que es un paciente que le llegó a emergencia, tiene una presión arterial de oxígeno de 50 y una FiO2 de 21 porque está respirando oxígeno mientras. A ver, saquen cuánto sale. Presión arterial de oxígeno de 50 y presión expiratoria de oxígeno de 21. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 238. ¿Qué tipo de distrés sería? Distrés respiratorio leve, ¿no? Entonces ya saben cómo clasificar ese distrés. ¿Y cómo saco la FiO2? Yo ahorita les acabo de dar la FiO2, ¿no es cierto? Si es oxígeno ambiente, 21%. Pero si tu paciente te llegó en ambulancia con 4 litros de oxígeno, ¿cuánto es la FiO2? ¿Alguien sabe? Si estoy con 10 litros con oxígeno por mascarilla, ¿cuánto de FiO2 tendré? Los agarré, ¿no? Bien, hay dos formas. La forma fácil, pero van a tardar más, y la forma un poco de matemática, pero van a tardar menos. La fácil. Normalmente la presión inspiratoria de oxígeno ambiente es 21. Ahorita están todos respirando 21. Si te ponen 1 litro por bigotera, el primer litro siempre va a valer 3%. Y de ahí en adelante, si es el segundo litro, todos los litros van a valer más 4, más 4, más 4. Por ejemplo, si te ponen 3 litros por bigotera, sumas 3, más 4, más 4. ¿Cuánto se te hace esto? 4 más 4, 8, 9, 10, 11. 11 más 21, 32. Entonces tu FiO2 va a ser 32%. ¿Ya? Si vos estás con 3 litros de oxígeno por bigotera, tu FiO2 va a ser 32, pero si se dan cuenta tienen que sumar 1 por 1. Entonces hay otra fórmula. ¿Cuál es la otra fórmula? 20 por 4 dividido entre la cantidad de litros de oxígeno. Por ejemplo, ¿cuántos litros teníamos? 3 litros por bigotera. ¿No comer? 20. Ah, no, es al revés, perdón. Ya, es al revés, perdón, es así. La constante siempre va a ser 4 por la cantidad de litros y ese resultado lo van a sumar más 20. Es así. Por ejemplo, ¿cuánto? La constante es 4. ¿Cuántos litros tenía el paciente? 3. 3 por 4, 12. Más 20, más rápido. Esa es la fórmula más rápida. ¿Ya? Entonces, la mayoría de los internos, por ejemplo, saben esto. El primer litro es 3, doctor, el segundo litro es 4 y de ahí en adelante todos los litros son 4. A ver, sacame la FiO2 con 12 y entonces empiezan 4 más 4 más 4 más 4 más 3 más 3. Tarda. Entonces mejor es esta fórmula. La constante 4 multiplican por la cantidad de litros que le están administrando y le suman 20. Suficiente con eso. Por ejemplo, si tienen 12 litros, el paciente está usando 12 litros. ¿Cuánto sería la FiO2? 68 de FiO2. Y entonces eso les va a servir para sacar la PAFI, ¿ya? Porque recuerden, a ustedes no les van a dar la FiO2, ustedes la tienen que sacar la FiO2. Entonces por eso siempre cuando le saquen gasometría al paciente, le sacaron con oxígeno o sin oxígeno. Le sacaron con oxígeno, doctor, ¿cuánto de oxígeno tenía? 4 de oxígeno, doctor. Ah, ya, estaba con 4 litros de oxígeno. Saco mi FiO2, ah, ya sale 38. Ya, entonces ya saco mi PAFI con el resultado de la gasometría más la FiO2 que tenía el paciente.
¿Me entendieron? Bien. ¿Cuál es el segundo criterio de distrés? Siempre tiene que tener un comienzo agudo, con instalación de signos y síntomas menores a 7 días. Si es un paciente que ya te llegó con signos y síntomas de un mes, no es distrés respiratorio, es otra cosa. ¿Ya? Pero si es instauración aguda, distrés respiratorio. ¿Qué más? Signos en la radiografía de tórax, lo que les dije acá. Si dividen su radiografía en 4, si hay más de 2 cuadrantes con infiltrados pulmonares, distrés respiratorio radiográfico. Y la última, ausencia de la hipertensión en aurícula izquierda. En otras palabras, descartar que sea de causa cardíaca. ¿Por qué? Porque también la insuficiencia cardíaca te produce infiltrados pulmonares, ¿ya? Entonces hay que descartar patología cardíaca. Se quita todo eso, cumple todos esos criterios, distrés respiratorio cantado en este paciente, ¿no? Bien, a estos criterios que les acabo de decir se llaman criterios de Berlín. Pregunta de examen. Normalmente los terapistas siempre les gusta hacerse los machos. No, este paciente no cumple criterios de Berlín, por no decirte, no es distrés respiratorio. Entonces, si alguien le dice no cumple los criterios de Berlín, ahí está, te lo sabes. Porque a veces los terapistas, ese es el estereotipo del terapista. Tienen el famoso dicho, no es tributario para terapia, no hay espacio físico. Eso es lo que te anotan siempre. Y a veces te dicen, no tiene criterio de Berlín para toda terapia. Tiene 3 de los criterios de Berlín para terapia. Estos son, por ejemplo, los infiltrados que pueden encontrar en las tomografías, en las radiografías. En la radiografía se ven infiltrados alveolares, ya cuando entran a las tomografías se ven mucho con más nitidez. Si ustedes lo dividen en 4 esta tomografía o en 4 esta radiografía, miren cuántos cuadrantes están dañados. En este caso son 3 los que están dañados. Entonces es un criterio radiográfico de distrés respiratorio. Más radiografía para que nunca se olviden. Este es el típico patrón alveolar. Miren, infiltrado radiopaco con broncograma aéreo. ¿Se acuerdan lo que les enseñé en la anterior clase? Infiltrado o imagen radiopaca con broncograma aéreo. Infiltrado alveolar. Como está ocupando gran parte del pulmón, condensación pulmonar, ¿no? Lo mismo acá, miren, infiltrado radiopaco con caminito negro o broncograma aéreo, infiltrado alveolar o condensación pulmonar. Miren cómo se dibujan los caminitos negros. Bien, esta es una tabla que divide, por ejemplo, los criterios de Berlín que acabamos de mencionar con otros criterios que es la modificación de aquí, que solo lo pongo para que sepan que existen otros criterios que cambian algunas cositas, que hay que descartar nódulos, si hay que ver si requiere PIB o no PIB. Esto más que todo esta modificación de Kiger para terapia intensiva. Ustedes con que sepan criterios de Berlín ya saben todo. Tratamiento. Con esto vamos a terminar. El tratamiento primero, oxigenación adecuada. Hay que valorar el uso de ventilación mecánica con relajación muscular, porque el paciente, si ustedes lo intuban y lo dejan consciente, la taquipnea no va a dejar que el ventilador haga su trabajo. Entonces a estos pacientes por eso se les hace la sedación, para dormirlos y para que el ventilador los pueda oxigenar de manera adecuada. También en la oxigenación adecuada valorar si tiene que utilizar bigotera. Tal vez no es un distrés muy marcado y solamente lo pueden tener en sala con bigotera o mascarilla de oxígeno. Un detalle muy importante. Si es distrés respiratorio leve, ese distrés ustedes lo pueden manejar con paciente internado, con bigotera o mascarilla. Por ejemplo, si ustedes están en el turno, mira, llega un paciente con esto, ya te distrae, ¿cuánto es la PAF 38? Ya le ponemos oxígeno, le damos sus medicamentos y lo observamos. Podemos manejarlo aquí en sala. Pero si baja de 200, es internación obligatoria en terapia. ¿Ya? Ellos ahí valoran. Normalmente cuando está en 200, lo dejan en terapia y no lo intuban todavía si no hay signos de fatiga muscular. Pero si hay signos de fatiga muscular o una PAF menos de 150, intubación obligatoria. Eso es lo que valoran los terapistas cuando el paciente llega a terapia con distrés. ¿Ya? Recuerden, distrés respiratorio leve pueden manejarlo en sala. A partir de 200 para abajo, sí o sí en terapia intensiva. ¿Ya? ¿Qué más? Tratar el agente desencadenante. Si es una bacteria, una neumonía, antibiótico. Si es una neumonía viral, antiviral.
Si es, por ejemplo, un distrés causado por ahogamiento, porque falta surfactante, tienen que dar agente surfactante y oxigenar al paciente, ¿no? Uso de glucocorticoides. Los corticoides son importantes. ¿Por qué? Porque, como les mencioné, son estabilizantes de membrana. ¿Ya? Al usar glucocorticoides van a evitar que la vasodilatación del vaso capilar se lleve a cabo. Por ende, la sangre no va a edematizar el intersticio. Por ende, los factores de inflamación van a disminuir. Por ende, el exudado dentro del alveolo va a disminuir. Entonces, los corticoides son muy importantes. ¿Ya? No se olviden siempre corticoides en los cuadros de distrés respiratorio. Son muy importantes para mejorar la sobrevida de estos pacientes y acortar el periodo crítico del mismo. Medidas de reclutamiento alveolar. ¿A qué se refiere el reclutamiento alveolar? Son aquellos alveolos, si se colapsan, ya sea se llenan de secreciones o por atelectasia, hay que reclutarlos, tratar de recuperarlos, que vuelvan a su posición normal. Para eso hay manejo de secreciones, los aspiran a los pacientes, los nebulizan, les hacen fisioterapia mientras los nebulizan para que boten esas secreciones y traten de recuperar sus alveolos. PIP alta, si tu paciente está intubado, hay un parámetro que se llama PIP, que significa presión positiva posterior a la expiración. Cuando ustedes hacen una inspiración y expiran, ¿qué evita que el alveolo colapse? El surfactante. Pero hay una presión de aire positiva que queda dentro del alveolo que ayuda también al surfactante. A esto nosotros le decimos autopip. El autopip es de 4. Todos tienen autopip de 4. Cuando hay un infiltrado alveolar o una secreción, esta autopip desaparece y entonces el alveolo colapsa. En los pacientes que están con distrés a veces se tiene que usar PIP alta de 5, de 7 y 8 para mantener inflado el pulmón cuando se hace la expiración por el ventilador. Porque si no fuera por esta autopip, cada vez que el ventilador bota el dióxido de carbono hacia afuera, el pulmón colapsaría y quedaría en atelectasia todo el pulmón. Para eso es la PIP, para mantener los alveolos inflados. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de usar PIP alta? Si es un paciente que está a partir del día 14 de intubación, recuerden la fase de fibrosis. Y en la fase de fibrosis, ¿qué pasa con el pulmón? Riesgo de neumotórax. Y está con una PIP alta, ese pulmón revienta. Por eso hay que tener cuidado. Y por eso también los corticoides son importantes para evitar que esa fase de fibrosis sea muy acentuada. ¿Qué otra medida de reclutación? Pronación. Al paciente lo ponen de cúbito prono. ¿Para qué? Para que haya mayor compresión del abdomen, mejor expiración y ayudar al diafragma a los movimientos respiratorios. La pronación ayuda bastante. En el COVID la pronación era casi el 30% de salvar la vía respiratoria, en otras palabras. Una correcta hidratación. Estos pacientes van a hacer acidosis metabólica. Entonces hay que hidratarlo con soluciones, tampones, correcciones, etcétera, para volver el pH a la normalidad. Porque si vuelve el pH a la normalidad, el pulmón va a trabajar menos y se va a recuperar más rápido. Nutrición. Algo muy importante son las broncoaspiraciones, sobre todo en aquellos pacientes que están medio inconscientes o nos falta algún sátrapa que es para terapia y no lo quiere pasar a terapia y lo deja en sala. Y a veces están comiendo pues, y como no pueden respirar, se broncoaspiran, tragan contenido alimenticio, entra al pulmón y causa más distrés. Entonces, de recomendación usar nutrición enteral o nasogástrica. La nutrición por sonda nasogástrica es muy importante. Igual en los pacientes intubados, alimentación y medicación por sonda nasogástrica. ¿Para qué? Para que no se vaya al caminito viejo, como le decimos siempre. ¿Ya? Esos cuidados hay que tener para el tratamiento del distrés respiratorio. No más. ¿Alguna pregunta? Bien.